Muy bien, buenos días. Estamos en laboratorio de mecánica de fluidos en semana 3 y lo que corresponde es desarrollar la experiencia de las propiedades de los fluidos. Entonces, vamos al equipo y vamos a terminar de repasar lo que estábamos viendo. ¿Dónde está? Mecánica de fluidos. Vamos a ir al equipo de mecánica de fluidos, vamos a retomar un poquitito sobre la primera presentación porque habíamos quedado más o menos, me parece que en densidad relativa. Entonces vamos a, aquí, introducción a propiedades de los fluidos. Era esa. Entonces vamos a adelantarnos, ya hemos conversado en la primera sesión un poquitito sobre algunas de las propiedades. Básicamente habíamos quedado en densidad, por aquí habíamos quedado. Voy rápidamente a hacer referencia porque aquí son 121 diapositivas, pero no las voy a hablar todas. Voy a hacer referencia exclusivamente a las que vamos a necesitar para desarrollar la experiencia de esta mañana, que va a ser bastante rápida. Pero recordemos que densidad es una propiedad de los fluidos, es una propiedad que básicamente depende de la condición de fluido, depende de la temperatura. Cuando digo condición de fluido, entiéndase temperatura. Y decimos que en los líquidos, como los gases, conforme se incrementa la temperatura, las fuerzas intermoleculares se vuelven más débiles, haciendo que la misma masa ocupe un volumen más grande. Por tanto, esta propiedad, conforme se incrementa la densidad, la temperatura, la densidad disminuye. ¿Por qué? Porque densidad se define, más que se lo prenden como masa entre volumen, recuerden que es el grado de empaquetamiento de la masa en un volumen dado. De nuevo, conforme se incrementa la temperatura, en los líquidos y en los gases esta propiedad disminuye. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares disminuyen, haciendo que las mismas moléculas ocupen un volumen más grande. Se alejan las moléculas entre ellas, ocupando un volumen más grande. En los líquidos, la densidad no cambia, no varía con respecto al incremento en la presión externa. Porque decíamos que los líquidos son fluidos incompresibles, ¿verdad? No, son comprensibles, pero son incompresibles. Entonces resulta ser de que en los gases, más bien, conforme les someto a un incremento de la presión externa, pues luego comprimirlos. Y comprimir implica incrementar la densidad y por lo tanto significa que la misma masa ocupa un volumen más pequeño. Entonces, de nuevo, en los líquidos y en los gases, conforme se incrementa la temperatura, esta propiedad disminuye. Pero, hablando de que incrementamos la presión externa, en los líquidos su densidad no va a cambiar, pero en los gases su densidad se incrementa. En esta imagen, pues, lo que podemos apreciar es que, bueno, ahí, vamos a ver si se ve. Ahí parece que tengo un fluido de una densidad más baja y ahí parece que tengo un fluido con una densidad más alta. A veces tendemos a confundir el concepto de densidad con el concepto de viscosidad y no podemos confundirnos. Ahí básicamente lo que está fluyendo es glicerina. Vamos a ver. ¿Quién es más denso, el agua o el aceite? Auditorio, ¿quién es más denso, el agua o el aceite? Ustedes saben, muchachos, porque nos dicen que lo menos denso se va para arriba, ¿verdad? Si echo un poco de agua con aceite, ¿quién se va para arriba? Lo que se va hacia arriba es lo que pesa menos, entonces menos denso. ¿Quién es más denso, el agua o el aceite? El aceite de cocina. El agua. El agua es más denso. Muy bien. Ahora, supongamos que tenemos las mismas dos sustancias, pero los ponemos en un plano inclinado y ponemos agua y aceite. En un plano inclinado, un chorrito de agua y un chorrito de aceite. En un plano inclinado. ¿Quién llega más rápido a la base del plano inclinado? ¿El agua o el aceite? Auditorio, ustedes saben. ¿Quién llega más rápido? El que sea menos viscoso. Muy bien, se la jugó. Pero de esos dos, el agua o el aceite, ¿cuál llega más rápido? ¿El agua o el aceite?
El agua, ¿no? El agua. Entonces, no sé si me perciben las dos propiedades, pero no confundamos densidad con viscosidad. El agua es más denso, pero el aceite es más viscoso. Entonces, a veces tendemos a confundir el concepto de densidad con viscosidad. A ver, muchachos, si me repasaron de la primera lección, ¿qué es viscosidad? La definición más plana, más básica de viscosidad. Alguien, por favor, que me ayude. Abra su micrófono, no le dé miedo. Lo que digan va a estar bien. Era la oposición de un fluido a fluir. Muy bien, ahí punto y aparte. Pero sabíamos que hay dos tipos de viscosidades, la viscosidad absoluta y la viscosidad cinemática. Alguien que me defina la viscosidad absoluta. Es la oposición de un fluido a fluir, coma, y algo más. Era por la aplicación de un esfuerzo cortante. Abajo ahí. Correcto, esa primera. Ahora sí, la otra, la viscosidad cinemática. Es la posición de un fluido a fluir, coma. Ahora sigue la cinemática. Disposición de su propio cuerpo. Exactamente, por De su el propio campo. peso, perdón. Correcto, sí. Por la aplicación de un campo gravitacional o su propio peso, porque no es lo mismo que hagamos una experiencia aquí en Costa Rica, aquí en Cartago, que la haga en San Juan de Chihuahua, que lo hagamos en la Luna. Entonces el chorrito va a durar más en la Luna cayendo que si lo hiciéramos aquí donde estoy yo en Cartago. Entonces, no confundamos el concepto entonces de densidad con viscosidad. Aquí lo que muestra, ya lo hemos visto, es una variación puede ser el mismo fluido, pero a condiciones diferentes de fluido, a condiciones de fluido. O sea, es el mismo fluido, pero a diferentes temperaturas, por ejemplo. O es o 4 diferentes fluidos, ¿verdad? Con densidades diferentes. Muy bien. Esto, muchachos, fue una fotografía que tomé hace poquito en el laboratorio. Ahorita vamos a hacer referencia a él. Y básicamente, por ejemplo, vamos a ver. Si obsérvese que tengo un volumen de muestra. Les pido, muchachos, que tengan disponible cerquita a ustedes un lápiz y un cuaderno, ¿de acuerdo? Para que me ayuden a hacer un calculito. Vean ustedes que puse un aceite. ¿Cuál aceite? No importa en este momento. Tengo un aceite y vean que el aceite está ocupando un volumen. Vean, ahí lo puse. Espero yo, donde puse el teléfono a tomar la fotografía, esté al menisco de la rayita 250 mililitros. Entonces, el volumen de la muestra es 250 mililitros. Anoten, muchachos. Volumen de la muestra, para que me ayuden. Vamos a calcular la densidad de ese fluido. La densidad de ese fluido. A través de la definición fundamental que vimos hace un momentito, que dice que densidad es masa entre volumen. Y claramente, ese volumen que ocupaba el fluido fue a una condición de fluido, o sea, a una temperatura en particular. Claramente está expuesto a la temperatura ambiente. ¿Y cuál es la temperatura ambiente en ese momento en el laboratorio? Bueno, supongamos por un momento que la temperatura, a ese momento que yo visité el laboratorio temprano, como a las 8 de la, no sé, me tomé un café, no sé, como a las 9 de la mañana, era como 20 grados Celsius. Supongamos que era normalmente unos 20 grados Celsius. Entonces, ese es el volumen que ocupaba a esa temperatura. Y esto es importante decir, a 20 grados Celsius por un asunto de trazabilidad de la experiencia. Porque no es lo mismo que yo haga la experiencia ahí en el laboratorio que haga la misma experiencia afuera del laboratorio, en la calle, o en el jardín, o al sol, ¿de acuerdo? O al mediodía, a diferentes temperaturas. Tendría una masa diferente ese mismo volumen. Recuerden que la densidad cambia con la condición del fluido. Entonces anoten por favor para que me ayuden. 250 mililitros. Recordemos que en un litro caben 1000 mililitros. Anoten. En un litro caben 1000 mililitros. Y en un metro cúbico caben 1000 litros. Anoten esas conversiones porque necesito que me conviertan esos 250 mililitros hasta metros cúbicos. A ver, muchachos, ¿cuánto es 250 mililitros hasta metros cúbicos? ¿Cuánto, muchachos? Ayúdenme. Yo creo que va a ser fácil, ¿verdad? Porque lo que hacemos es tomar 250 y dividirlo entre 1.000.000 de veces. ¿Verdad que sí? 2.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Verdad? Correcto. Muy bien, exacto. Muchas gracias. 250 entre 1.000.000.
250 entre 1 millón, apaga tu micrófono, porfa. 250 entre 1 millón, fue eso que dijo el compañero. ¿Qué dijo? 0,25. 0,25 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Metro cúbico. No se dice 0,25 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿verdad? Porque recuerden que no hemos pasado por la unidad. No podemos asignarle plural. Entonces, 250 entre 1 millón, ya eso me da hasta metro cúbico. Ahora observen el truquillo que viene a continuación. Vean ustedes. Vean ustedes que tengo los mismos 250 mililitros que es la imagen de la izquierda. Pongo en la balanza la muestra con la probeta. Y tiene una masa de, no sé si lo dice bien, una masa de 424 gramos o 0,424 kilogramos. Y vean que pongo la probetita sola porque tengo dos en el laboratorio. Estoy asumiendo que son exactamente iguales y que tienen la misma masa. Y la masa de la probeta tiene una masa de 205 gramos. O sea, 0,205 kilogramos. Ayúdenme, muchachos. ¿Verdad que la resta es la masa del aceite? Entonces, por favor, ahí desde sus casas, la masa de la muestra, ¿cuánto sería? La masa de la muestra sería, un segundito, sería que la masa de la muestra es 0,424 menos 0,205. ¿Cuánto da eso, muchachos? Está fácil, ¿no? Ese resultado sería la masa del aceite. Esa resta, 0,424 menos 0,205, es 0,219, ¿verdad? Sí. Muy bien, 0,219 kilogramos. Y ahora, muchachos, por favor, lo que quiero es determinar la densidad de ese aceite, ¿verdad? A esa temperatura. Voy a poner aquí, muy importante decir el nombre y el apellido. ¿A qué temperatura? A 20 grados Celsius, aproximadamente, la que estaba ese día, un viernes de estos, en el laboratorio de la escuela, que me fui a hacer esta experiencia. Y entonces, esto es igual a masa entre volumen. Y tiene unidades en el Sistema Internacional de kilogramo por metro cúbico. Sabiendo que el volumen fue de 250 mililitros, que es igual a, me dijo el compañero, 0,25 por 10 a la menos 4, metro cúbico. Sabiendo este dato, muchachos, hagan ustedes la relación y díganme, muchachos, ¿cuánto es la densidad? ¿Cuánto es la densidad? Por favor, dividan 0,219 entre 0,25 por 10 a la menos 4 metro cúbico. ¿Cuánto da eso? $876 kilogramos por metro cúbico. 876. Correcto. ¿Cerrados o cómo fue? 0,219 entre 0,25 por 10 a la menos 4. 876, muy bien. Kilogramo por metro cúbico, muy bien. O sea que a esta condición de fluido, esa es la densidad de esa sustancia, a esa temperatura. Pero resulta ser de que podemos hacer también, obtener la densidad a través de la densidad relativa. La densidad relativa lo que me dice es qué tanto pesa más o menos un fluido respecto de un fluido muy popular, en este caso el agua. La densidad relativa de un fluido, ojo, sí.
Dime. Perdón, es que el volumen a mí me dio 2,5 por 10 a la menos 4 metros. A mí también. Ah, ok. Sí, profe, eso fue lo que yo le dije ahora. Ah, bueno, entonces, perdón, yo escuché mal. Si no, me hubiera dado, ¿verdad? Entonces hagamos así. Así y hacemos así. Así. Ahora sí, para que dé 876. Sí, profe. Muy bien, gracias. Sí, ¿verdad? Porque si no nos hubiera dado 10 veces más grande, 8760. Está bien, muchas gracias. Densidad relativa es qué tantas veces pesa más o menos un fluido respecto a un fluido muy popular, en este caso el agua. Por ejemplo, vean la relación que dice que la densidad relativa es igual a la densidad de esa sustancia, de esta, pero dividida entre la densidad del agua, a una temperatura, condición de fluido normalizada o estandarizada. Vamos a decir que la densidad del fluido a la misma temperatura, para que tenga la misma razón. La definición fundamental teórica dice que la densidad relativa es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. A 4 grados Celsius. La densidad del agua a 4 grados Celsius. La densidad del agua a 4 grados Celsius. A 4 Celsius. O sea, ya se quita el punto de congelación, pero sigue siendo líquida, es los famosos 1000 kilogramos por metro cúbico. No podemos decir que la densidad se mantiene constante, porque ya sabemos que depende de la condición del fluido. Resulta ser de que a 20 grados Celsius, vean lo que le pasa al agua. Cuando va por 20 grados Celsius, por cada metro cúbico, la masa que está en ese mismo volumen, ahora disminuye en el mismo volumen, ahora hay menos masa. Es 998. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una sustancia cuya densidad relativa fuera 1, o sea, le mido con un instrumento que ya vamos a verlo, mido la densidad relativa y me mide 1, ¿cuál sustancia era? Le mido con un instrumento la densidad relativa a una sustancia y la densidad relativa era 1, ¿cuál sustancia era? Agua. Muy bien, claro, está bien. Muy bien, entonces, es el agua. En otro laboratorio, en otra experiencia, le mido la densidad relativa a una sustancia y me da esto. Ya veremos el instrumento. 0,86. ¿Qué valoración cualitativa le pueden decir de esa sustancia? Cualitativa, no cuantitativa, cualitativa. Yo no sé qué sustancia es, ni ustedes saben. Yo lo único que sé es que metí el instrumento y me dio 0,86. ¿Qué valoración cualitativa le pueden dar a esa sustancia? A ver, dígame, muchachos, cualitativa. Que tiene menos densidad que el agua, ¿no? Exactamente, que pesa menos que el agua, que es menos densa que el agua. Ahora, denme una valoración cuantitativa de esa sustancia. Dígame un número, cuantitativa. De que es el 86% de la densidad del agua. Ajá, o 14% menos denso que el agua, ¿verdad? Es lo mismo. Muy bien. Ahora vamos con estas. Bueno, ¿qué sustancia podría hacer esto? ¿Qué sustancia podría hacer esto? Pesa menos que el agua. Bueno, normalmente entre 0,8 a 0,9, las sustancias que tienen esas densidades relativas, entre 0,8 y 0,9 son los aceites. ¿Cuáles aceites? Pues todo, cualquier aceite, desde el alcohol, desde el aceite de cocina, los aceites automotrices, los aceites industriales, tienen densidades relativas que andan por ahí. Aceites. Aceites. ¿Qué pasa si tuviéramos un fluido cuya densidad es de 1,2? Díganme una valoración cualitativa. Cualitativa.
Que es más denso que el agua. Muy bien, está fácil, ¿no? Y otra, ahora una valoración cuantitativa. Dígame un número, cuantitativa. Que es, ajá, dime. 20%. Que es Más. 20% más denso que el agua, exactamente. ¿Qué sustancia podría ser esto? Bueno, esto es agua con sal. Agua con mucha sal. Agua de mar. Agua con mucha sal. Agua con mucha sal. Agua bien salada. O a veces le dicen también, si es demasiado salada, ya es un tipo salmuera, se le dice agua pesada, por ejemplo. Por ejemplo, los sistemas de enfriamiento en los reactores nucleares que enfrían las barras de uranio, es agua pesada. Así le dicen, agua pesada. Muy bien, y si tenemos una sustancia cuya densidad relativa es así, tiene este valor, ¿qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir de esa sustancia? Es como el mercurio, ¿no? Muy bien, es el mercurio, que es muchas veces más denso que el agua. O sea que 100 mililitros de mercurio, 100 mililitros, escuchen, 100 mililitros de mercurio tienen una masa de 1356 gramos. Bien, ustedes lo ponen en sus manos. Si estuviéramos en el laboratorio, haríamos esa experiencia para que perciban justamente 100 mililitros de agua y 100 mililitros de mercurio. 100 mililitros de agua son 100 gramos de agua. 100 mililitros de mercurio son 1356 gramos. A partir de la definición de la densidad relativa, significa, por tanto, que yo puedo despejar la densidad del aceite, la densidad de la sustancia, ¿verdad que sí? Porque la densidad de la sustancia sería igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Fácil, ¿verdad? Lo que hice fue despejar la ecuación. La densidad del agua, ya sea que me refiera a la norma, o sea, a la densidad del agua a 4 grados Celsius, o a la densidad del agua a 20 grados Celsius, a la densidad del fluido a la temperatura en la que estamos haciendo el laboratorio. Eso que está ahí, muchachos, se llama densímetro. Densímetro. El densímetro, cuidado, no mide la densidad. El densímetro mide densidad relativa. El densímetro no mide densidad, mide densidad relativa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer posar este instrumento ahí en la probeta. Lo voy a sumergir, lo voy a meter. Y debido al balastro de plomo que tiene en la parte inferior, pues él lo que va a hacer es flotar. Hay diferentes densímetros. En este caso, pues, estos densímetros, el densímetro que tengo en mi mano, pues permite medir densidades de aceites hasta fluidos cuya densidad relativa es 2 veces la del agua. O sea, no me sirve para medir fluidos demasiado densos. Esta escala va de 0,8, que es la parte de arriba de la escala, que no se ve muy bien en esta imagen, y en la parte inferior de la escala, ahí llega hasta 2. 2. O sea, 2, un fluido cuya densidad es el doble del agua. Entonces, obsérvese que lo que hice fue ponerlo a flotar. Vamos a ver vamos a por aquí no me permite. Vamos a ver, vean donde lo que hago es meter el tubito. Vamos a ver si me reproduce el video. Bueno, no me está reproduciendo el video porque creo que esto es en 4K, entonces no me está permitiendo reproducir. Vamos a verlo un momentito aquí en mis notas. Laboratorio de propiedades de los fluidos. Vamos. Aquí.
Ahora sí está reproduciendo. Un segundo. Ahora sí está reproduciendo. Vamos a hacerlo aquí de una vez. Disculpen. Ahí. Entonces lo que corresponde es leer en la escala, ahí en el menisco, ¿verdad? Vamos a leerlo en el menisco. Bueno, eso fue lo que hice. Ahora vamos a, ven, ahí. Obsérvese que la escala que está expuesta llega hasta 0,7, ¿lo ven? Arriba, arriba, arriba. 0,8, o sea, hacia abajo va incrementándose. Si lo ven, aquí está 0,8, 0,85 y aproximadamente es 0,87. Anoten, muchachos, 0,87. 0,87. Si la densidad relativa con este instrumento fue de 0,87 y sabemos que la densidad del agua a temperatura ambiente, a la temperatura que estábamos en ese momento, eran 998 kilogramos por metro cúbico. Entonces, muchachos, creo que me pueden ayudar a decirme cuánto es, entonces, la densidad de esa sustancia. Otra vez, despejando, sabemos que la densidad de la sustancia es la densidad relativa por la densidad del agua a la temperatura. ¿Cuánto sería? Sería, ayúdenme, ¿cuánto sería? 0,87 lo multiplico por la densidad del agua, que sería 998. Y me da, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto les daría? 868,26. Vean que por una definición, por la definición de densidad relativa, me da 868. Por la definición fundamental de masa entre volumen, me dio 800, ¿cuánto fue? 876. Pero si me, ¿verdad? 876. Pero si utilizo... 868. Sí, pero la de masa entre volumen, muchachos. Cuando hicimos masa entre volumen. Ah, ok, sí, ese sí. 876, ¿verdad? Pero si utilizo la definición fundamental de densidad relativa, la teórica, la que está en los libros de literatura, en el libro de texto, dice que la densidad del agua tiene que ser 1000, porque la definición de densidad relativa es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Entonces, si la densidad del agua es 1000, según esa definición teórica, la más teórica, por 0,87, ¿verdad que me da 870? Me da un poquito más cercana a la definición de densidad por masa entre volumen, un poquito más cerca, o sea, el porcentaje de error disminuye. Entonces, vean, muchachos, que la física funciona, ¿verdad? Coinciden las cosas. En Tech Digital tienen este videito, muchachos, que es la misma experiencia que yo hice, nada más que es un video de YouTube, por si gustan después verlo, lo descargan y lo ven en línea. Este es un señor, creo que es un profesor de una universidad peruana, y él utiliza diferentes sustancias y diferentes densímetros. Nosotros solamente tenemos un densímetro en la Escuela de Ingeniería Electromecánica para fluidos que van desde 0,87, perdón, desde 0,7 a densidad relativa de 2. Entonces él lo que hace es lo mismo que hice yo, ¿de acuerdo? Pero con diferentes fluidos y diferentes densímetros. El peso específico es, muchachos, es la relación entre el peso y el volumen. O sea, peso específico también es una propiedad del fluido. Y se dice que el peso específico es peso por unidad de volumen. O sea, tiene unidades en el Sistema Internacional de Newton por metro cúbico. Pero también lo puedo caracterizar como la densidad de la sustancia por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Tiene unidades en el Sistema Internacional de Newton por metro cúbico. Entonces vean que no es tan complicado. O sea, yo puedo decir que el agua tiene una densidad, a temperatura ambiente de 20 grados Celsius de 998 kilogramos por metro cúbico, pero también puedo decir que a esa misma temperatura tiene un peso específico
de 9.790 newton por metro cúbico. Si ustedes observan, muchachos, el mismo comportamiento que va a tener la densidad frente a la condición del fluido y a la presión externa, la va a tener el peso específico, porque si ven, el peso específico depende de la densidad. Otra vez, si la densidad del agua a 20 grados Celsius es, dije, 998 kilogramos por metro cúbico, el peso específico, que es el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad en las cercanías de la Tierra, esto deberíamos, digamos, si estudiamos en el laboratorio, el G debería ser la aceleración de la gravedad en el laboratorio, pero si asumimos que G es 9,81 metros por segundo cuadrado, ¿cuánto es ese producto? ¿Cuánto es 998 por 9,81? A 20 grados Celsius para el agua. Sería 9.790, ¿verdad que sí? Aproximadamente, newton por metro cúbico. ¿Lo dije bien, muchachos? Sí. Entonces, cualquier comportamiento que tenga la densidad con temperaturas y presiones, lo mismo, el mismo comportamiento va a tener el peso específico, porque el peso específico depende de la densidad. Entonces, es una propiedad del fluido. El peso específico de una sustancia es la relación que existe entre el peso y el volumen del líquido o sustancia. El peso específico relativo es la razón que existe entre el peso específico de una sustancia con respecto al peso específico del agua. O sea, otra vez, el peso específico relativo no es más que la densidad relativa, porque es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si hablamos de peso específico relativo, pues sería el peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua. Pero esto no es más que la densidad de la sustancia por la aceleración de la gravedad entre la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. Y se cancela G, diciendo, muchachos, que esto vuelve a ser otra vez la densidad relativa. La densidad relativa o el peso específico relativo en la literatura lo conocemos como el peso específico, perdón, como la gravedad específica. O sea, esto en la literatura también lo conocemos como la gravedad específica, o sea, SG. Eso viene de specific gravity, pero otra vez, specific gravity o gravedad específica no es más que la densidad relativa o el peso específico relativo. Son sinónimos, exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces pesa más o menos un fluido respecto del agua? Variación de las propiedades de un fluido con la temperatura y la presión. Resulta ser, muchachos, que habíamos visto que la viscosidad absoluta, ¿verdad? La viscosidad absoluta, otra vez, vean, la viscosidad absoluta era aquella que obteníamos siempre al aplicar un esfuerzo cortante sobre el fluido. O sea, era mu por du de y. Empecemos por ahí. Esta ecuación, ¿cómo se llamaba, muchachos? ¿Cómo se llama esa ecuación? Newtoniana era, ¿no, profe? Ok, sí. Sí, los fluidos que cumplen con esa ecuación se llaman fluidos newtonianos, pero se llama la ecuación diferencial fundamental de esfuerzo cortante de Newton, así se llama. Muy bien, mu es la viscosidad absoluta. Vamos a ver. Vamos con los gases. Con los gases, recuerden, conforme se incrementa la temperatura, ¿qué le pasa a esa propiedad que se llama viscosidad absoluta? ¿Qué le pasa? ¿Sube o baja? En los gases. Si sube la temperatura, ¿qué pasa con esa propiedad? ¿Sube o baja? Sube. Sube, correcto. Sube, y poquito. Chiquitico, chiquitito. Así una flechita chiquitita. Con la presión. Si la presión sube, y cuando me refiero a la presión, me refiero a la presión externa.
a la presión externa, no al esfuerzo cortante, a la presión externa. Resulta ser, muchachos, que esta propiedad no se ve afectada, no se afecta, no se afecta. ¿Por qué no se afecta? Porque vean la ecuación. ¿Acaso ven ahí, muchachos, en esa ecuación de arriba, ven ahí metida la presión? ¿No? Entonces, básicamente, sometiendo a presiones externas, por ejemplo, la presión atmosférica, o sea, si hacemos la prueba a presiones cada vez más altas o más bajas, el valor de la viscosidad absoluta no se ve afectado. Ahora los líquidos. En los líquidos, cuidado. Conforme se incrementa la temperatura, ¿qué pasa con esa propiedad? La viscosidad absoluta, ¿qué le pasa? ¿Sube o baja? ¿O se mantiene igual? Baja. Baja, y baja bastante. Cierren su micrófono. Eso, muy bien. Ahora, ¿qué pasa conforme se incrementa la presión, muchachos? ¿Qué le pasa a esa propiedad? Se mantiene. Se mantiene porque otra vez no vemos ahí en esa ecuación, no vemos nada que afecte con la presión esa ecuación. Ahora vamos con la densidad. Recuerden, densidad es masa entre volumen. En los gases, conforme se incrementa la temperatura, ¿qué le pasa a la densidad? ¿Qué decíamos? ¿Sube o baja? ¿O se mantiene igual? Disminuye. Disminuye. Muy bien. En los gases, conforme se incrementa la presión en un fluido compresible, ¿qué le pasa a la densidad? Aumenta. Muy bien. Están bien todas. En los líquidos, ¿qué le pasa a esa propiedad conforme se incrementa la temperatura? Se mantiene. Otra vez. Piénsela. Recuerden que en las sustancias, en líquido o en el gas, conforme se incrementa la temperatura, las fuerzas intermoleculares disminuyen. Por tanto, las mismas moléculas se alejan entre ellas. Entonces, la misma masa ocupa un volumen más grande. Sube o baja. Disminuye. Muy bien. Correcto. Excelente. En los líquidos, ¿qué le pasa a la densidad si le incrementamos la presión externa al líquido? ¿Qué le pasa a la densidad del líquido? ¿Sube, baja o se mantiene? Se mantiene. Correcto, porque el líquido es incompresible. O sea, los líquidos sí se pueden comprimir, muchachos, pero si no logramos, o sea, se dice que es un líquido si el índice volumétrico no cambia en más de un 2%. Si cambia más de un 2%, ya no era un líquido. En altas profundidades, muchachos, los líquidos, el agua de los océanos, ¿verdad? Está a 11 kilómetros, allá donde está el Titánico, perdón, el Titánico está a 11 kilómetros, está como a 4 kilómetros. A 11 kilómetros tenemos estas fosas, ¿cómo se llaman? A 11 kilómetros, ¿saben cómo se llaman estas fosas? Las de las Marianas. Esa, gracias, qué dicha que viniste. La de las Marianas, hay 11 kilómetros. 11 kilómetros de agua encima de una partícula ahí, de un poquito de agua ahí a 11 kilómetros. Ahí básicamente el líquido se está comprimiendo a unas presiones extraordinariamente altas, pero nunca sobrepasan el 2% de su índice volumétrico, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos con la viscosidad cinemática. Se define como viscosidad cinemática, observen, la viscosidad cinemática, que era eta, que era la oposición de un fluido a fluir por la aplicación de un esfuerzo cortante, es igual a, ojo, era mu, se define como mu entre la densidad. Tiene unidades en el sistema internacional de metro cuadrado por segundo. Espérense que no, igual no. Tiene unidades de metro cuadrado por segundo en el sistema internacional. O en el sistema inglés, ¿qué unidad? Muchachos, en el sistema inglés. Es una unidad muy popular. Centi-Stoke. Y recuerden que la relación entre el centi-Stoke y el metro cuadrado por segundo es de 1.000.000 de veces de diferencia. Ok, vamos a ver. Vean qué es mu entre densidad. O sea, sería dividir este primero entre este segundo. ¿Verdad que sí?
Entonces, si agarro algo que sube poquito, entre algo que baja mucho, ¿qué le pasa a esta propiedad? ¿Sube o baja? ¿Qué me dicen, muchachos? Baja. 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 Muy bien. Vamos, ahora con este. Dividimos viscosidad absoluta entre densidad. Algo que se mantiene siempre constante entre algo que crece, ¿qué le pasa a esa propiedad? La que estamos en discusión aquí. ¿Sube o baja? Baja. Muy bien. Ahora, aquí viene un asunto, muchachos, para yo poder concluir lo que viene a continuación, me tengo que basar en resultados experimentales, resultados de laboratorio. Porque dice, algo que baja entre algo que baja, ustedes dicen, pues si baja lo mismo en el numerador que en el denominador se mantiene igual. Bueno, uno podría decir eso. Entonces deberíamos decirme, profe, pero ¿cómo baja? ¿Cómo es esa proporción de que baja el numerador y el denominador? Bueno, no bajan en las mismas proporciones. Experimentalmente, muchachos, se demuestra que esta propiedad desciende, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Ahora vamos con la última. Algo que no cambia, entre algo que no cambia, ¿qué le pasa a esa propiedad? No cambia. Está bien, muy bien, excelente. Vamos con el peso específico. Aquí, muchachos, ¿qué les dije? El peso específico es el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, no se me compliquen. Agarren la línea de densidad y hacen copy-paste. O sea, baja, sube, baja y no aplica. O sea, no cambia, no aplica. La expresión no se aplica, no se ve afectada. ¿Ok? Vamos a ver si lo tengo bien, a ver si lo hice bien, después de estar hablando esto tantas veces. Ya vamos a llegar. Vean aquí cómo cambia la viscosidad en los líquidos y en los gases más bien se incrementa. Se incrementa ligeramente, pero se incrementa. En la imagen de la derecha vemos la variación de la viscosidad en los líquidos, que conforme se incrementa la temperatura, la viscosidad desciende, pero en los gases se incrementa. Vamos a construir ahora esto, muchachos. Ya según lo que había concluido, en la vista anterior lo construí con ustedes, pero aquí lo voy concluyendo. A ver, revisen. ¿Lo tengo bueno, muchachos? Profe, ahí cambia la viscosidad cinemática para los gases en la temperatura. En la temperatura. Sí, está bien. Lo hice mal acá entonces. Porque vean, entonces en la diapositiva anterior lo hice mal, porque algo que sube pequeñito, entre algo que baja, más bien crece, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O sea, aquí sí va aquí va crece, aquí va esto, crece. Entonces, si lo hice mal del otro lado, vamos a ver. Correcto. Aquí es crece. Vamos a ver. Por si no es claro esto. Aquí es crece. Crece. Supongamos que inicialmente teníamos algo que valía 1 entre algo que valía 1. Ahora dice, crece poquito. Vamos a poner 1,1. Crece poquito entre algo que desciende, 0,5, digamos. ¿Verdad que esto, en el segundo caso, esto crece? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, muy bien. Lo hice mal al principio. Lo dije mal, así que disculpen. Pero la respuesta entonces es como lo tenemos aquí. Bueno, vemos que entonces esto es cierto siempre para los líquidos. La viscosidad desciende conforme se incrementa la temperatura en los líquidos. Decíamos que esto era, todos los fluidos que cumplen con esta definición se llaman fluidos newtonianos. Fluidos newtonianos, pues entonces tenemos ejemplos, digamos, lo que quiero decirles, muchachos, es que básicamente, independientemente del esfuerzo que se está aplicando, la viscosidad se mantiene constante. ¿Por qué? Porque a la hora de
graficar esta expresión, vean muchachos, a la hora de graficar el esfuerzo cortante versus la deformación, y la deformación es de U o de V, como quieran, de V de T, esta relación es lineal. Así. Y la pendiente de la curva, la pendiente es la viscosidad, como pueden ver en esta ecuación. Entonces, claramente, conforme, independientemente del valor del esfuerzo cortante, la viscosidad permanece constante. Pero independientemente del esfuerzo cortante, sí, la viscosidad permanece constante. Fluidos newtonianos típicos: el agua, el aceite, la leche, los siropes, las resinas. Tenemos otras sustancias que no son newtonianas, que no cumplen con esa definición. Por ejemplo, un fluido no newtoniano es el que viene a continuación. Vamos a ver si puedo transmitirles así, veamos. Vamos a ver si se deja transmitir. No, espérese, no me deja transmitir. Voy. Propiedades de los fluidos. Esta es. ¿Están escuchando? Escucha, muchachos, si ven el video. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahí va. Ahí lo que tenemos es una sustancia de agua con almidón. Básicamente es mucho almidón en agua. Aquí tenemos las grandes moléculas de almidón, lo que hacen es que atrapan a la molécula del agua. Entonces, cuando lo sometemos a efectos percusivos, como lo que se ve ahí, lo que tenemos es que pusieron sobre un speaker, un parlante, pusieron esa sustancia. Entonces, el efecto percusivo lo que hace es mover y vibrar a las grandes moléculas de almidón, encerrando a las de agua, haciendo que la sustancia tenga un comportamiento sólido cuando lo sometemos a efectos percusivos o altos esfuerzos cortantes. Up a non-Newtonian fluid, which is liquid, but solid under the percussive action of the speaker. That's what makes it get all funky. Yeah, okay. Listen, I need to talk to Sheldon. Aquí, pues básicamente lo que se tiene es una piscina llena de esa sustancia. Es un gran desperdicio, pero bueno, es una piscina llena de esa sustancia. Básicamente, cuando lo sometemos a esfuerzos cortantes altos, la sustancia se comporta como un sólido. O sea, si yo agarro mi puño y le doy un puñetazo a la superficie, me voy a golpear, me va a doler, porque las grandes moléculas de almidón lo que hacen es atrapar, envolver, dejan protegida a la molécula del agua. Y entonces, básicamente, rebotaría. Pero si me detengo o si meto la mano lentamente, se comporta como un líquido. No, necesito silencio, que si no, ya tengo yo bastante. Entonces pueden correr sobre esta superficie, pero obsérvese que si él se detiene, está zapateando y se detiene, empezará a hundirse.
Hay diferentes tipos de fluidos no newtonianos. Están los fluidos de Bingham, como la pasta de dientes. Yo creo que es comprensible por qué funcionan así. Parecen newtonianos porque ven que son lineales, pero para que empiecen a fluir hay que aplicarles un gran esfuerzo cortante. ¿Verdad que ustedes le quitan la tapa a la pasta de dientes, al bote de la pasta de dientes, lo vuelcan y no fluye? Tienen que apretar para que empiece a fluir. Tenemos los pseudoplásticos, dilatantes, los toxitrópicos, los riotrópicos. Los toxitrópicos son como las tintas de las impresoras, las tintas de las impresoras de inyección. Las toxitrópicas no tienen que ver nada con tóxicas, sino que, bueno, obviamente si se chupa un poco de esas tintas les podrían intoxicarse, pero me refiero a que le llaman toxitrópicas porque básicamente su viscosidad no cambia con el esfuerzo cortante, sino cambia con el tiempo. O sea que si yo pongo unas tintas de inyección en la impresora y no imprimo durante un año y después llego a imprimir y ustedes dicen, ay, mira, se secó la tinta. No es que se secó, es que su densidad empezó a cambiar conforme pasa el tiempo. Ok, voy a ir un poquito más rápido, muchachos. Ustedes pueden repasar un poquito sobre este tema en esta presentación que se llama Introducción a propiedades de fluidos. Vamos a hablar sobre tribología, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre lo que nos interesa hacer hoy en el laboratorio para no tomar demasiado tiempo. Básicamente, el laboratorio está enfocado a, uno, cosa que ya hicimos, medir la densidad del agua, perdón, medir la densidad del aceite. Medir la densidad del aceite a través de la definición fundamental de masa entre volumen, ya lo hicimos. Y medir la densidad del aceite a través de la definición de densidad relativa, ya lo hicimos. La densidad de ese aceite, lo vamos a utilizar, la densidad de ese aceite o densidad relativa de este aceite que utilizamos hoy, lo vamos a usar la próxima semana también. 0,87, densidad relativa. Pero resulta ser de que en el laboratorio vamos a tratar de corroborar, demostrar, o que ustedes me demuestren lo contrario, de que los aceites que estábamos utilizando no eran aceites automotrices. Los aceites automotrices, entiéndase, aceites automotrices son los aceites que vertemos en los motores a combustión para lubricar. La función fundamental de un aceite son tres, pero hacen mucho más. Un aceite puede cumplir varias funciones. Lubricar, o sea, disminuir el desgaste relativo entre las piezas que están en movimiento relativo. Enfriar y funcionar como sello hidráulico. Escuchen. Lubricar, enfriar y funcionar como sello hidráulico. Es decir, cuando digo de sello hidráulico me refiero a que entre una zona de alta presión y una zona de baja presión hay una barrera física, y esa barrera física la hace el mismo aceite para evitar de que el fluido, para evitar que la zona de presión alta escape a la zona de baja presión, porque recuerden que los fluidos fluyen de la presión alta a presión baja. Si las presiones diferenciales entre la presión de alta y baja son las mismas, el fluido no fluye. Entonces el aceite, por ejemplo, cuando estamos moviendo un engranaje, un piñón y una rueda, y está engranándose, pues básicamente cuando ustedes entrelazan sus dedos, pensando que son los piñones y la rueda, lo que quedan son luces, huequitos, y esos huequitos son cerrados, sellados por el aceite. Y si tengo de un lado, tengo una presión alta y del otro lado tengo una presión baja, debido a que se cerró esos espacios con el mismo fluido suficientemente viscoso, eso hace una separación física. Eso se llama sello hidráulico. Los aceites también pueden tener otras características, otros aditamentos, otros aditivos, no aditamentos, aditivos, que hacen que tenga ciertas características. Un aceite automotriz, probablemente ustedes han ido a cambiar el aceite a su carro, o el carro de su familia, el de su papá o el de su mamá, y van y cambian el aceite, y ustedes probablemente hemos visto el color del aceite, como vimos en esa imagen de hace un rato, y era un color ámbar, muy bonito. Van ustedes, vierten, compran los cuartos de aceite, lo vierten, y 3.000 o 7.000 o 10.000 kilómetros después, dependiendo de la calidad del aceite y lo que indique el fabricante del aceite, o lo que me recomienda el fabricante del carro, me dice que 3.000 o 4.000 o 7.000 o 10.000 kilómetros después vamos a cambiarlo. Van, lo cambian,
y ustedes ven donde sacan el aceite y lo vuelven a observar del mismo color que el color con el que entró, de ese color ámbar. ¿Qué me dirían? ¿El aceite es bueno o es malo? Auditorio, ¿es bueno o es malo? Salió exactamente igual. ¿Es bueno o es malo? Digan, muchachos, lo que digan va a estar bien, no importa. Necesito que generemos conocimiento. ¿El aceite es muy bueno o es malo? Sería un buen aceite. Muy bien. Pero creo que los que hemos ido a observar, ustedes sacan el aceite, bueno, ustedes no, ahí en el taller, o ustedes, no sé, sacan el aceite y ustedes lo ven negro, ¿verdad que sí? Muchos han visto el aceite cuando lo están sacando y lo ven negro. Entonces ahora, ¿será bueno o será malo que el hecho de que salga negro? Muchachos, si el aceite sale con el mismo color con el que entró, es muy malo. Porque uno de los principales aditivos que tienen los aceites que nosotros utilizamos para los procesos de combustión, sea con diésel o sea con gasolina, tienen un aditivo que se llama aditivo detergente. Y como que suena, ¿verdad? Como que lava. ¿Y qué es lo que lava? Lava todo el hollín que eventualmente empieza a depositarse en el motor a combustión. Entonces necesitamos que se laven el hollín que se deposita entre el pistón y la camisa del pistón, en el cabezote. Y todo ese hollín, muchachos, pues se deposita en las partes bajas, que finalmente a través de la purga, o sea, con el cambio, lo vamos a sacar. Entonces, no, la idea es que salga oscuro, ¿de acuerdo? Que salga chocolatoso o negro, ¿de acuerdo? Porque básicamente está haciendo una de sus funciones y es lavar un aditivo detergente. Los aceites, de un cuarto de aceite, básicamente, muchachos, un 70% de los aceites actualmente tienen una característica sintética, o sea, que ha sido creada en los laboratorios de las petroleras. Y un 30% de ese cuarto de aceite son los aditivos. Esos aditivos de lubricación, los aditivos detergentes, los aditivos dispersantes, los coagulantes, o sea, cosas adicionales que hacen mejor al aceite. Y resulta ser que en el avance tecnológico, desarrollo de estos fluidos, inicialmente estos aceites eran productos o eran derivados del petróleo, o sea, que estaban cargados de naftas y parafinas y no tenían aditivos. Entonces, en el principio eran derivados del petróleo y eran naftas y parafinas. Y pues básicamente al no tener estas propiedades aditivas positivas, pues no lavaban, no dispersaban, no coagulaban, y además tenían naftas y parafinas. Escuchen la palabra, parafina. ¿A qué suena parafina, muchachos? Y como una candela, ¿no? Muy bien. Entonces resulta ser de que en cambios bruscos de la temperatura, la parafina pues precipitaba y se depositaba, habían pedazos de parafina por todos lados cuando había cambios de temperatura bruscos. Tal vez no en nuestro país, pero en países donde hay marcados cambios de temperatura debido a estaciones climáticas, pues entonces la parafina se convertía en un problema, especialmente para temperaturas muy bajas. Entonces, básicamente, muchachos, los primeros aceites se llaman aceites monogrado. O sea, aceites que no tienen aditivos o muy pocos aditivos y que eran derivados de las naftas y parafinas, o sea, perdón, del petróleo, con naftas y parafinas. Mientras que los aceites actuales y buenos son los aceites multigrado. Monogrado es porque cuando hablemos de la clasificación de los grados de viscosidad SAE, la clasificación SAE clasifica los grados de viscosidad para los aceites automotores y para cajas de velocidades de los automóviles, o sea, todo lo que es para automóviles. Todo lo que no sea para automóviles y es para aplicaciones industriales se clasifica con los grados ISO de viscosidad. La norma SAE, y voy, muchachos, a irme más bien
hacia acá. La norma SAE clasifica a los autos, a los grados de viscosidad de los automóviles. Y cuando hablo de SAE, estamos haciendo referencia a la norma SAE J300. Esa es la norma, SAE J300. La norma SAE J300 clasifica los grados de viscosidad para aceites monogrado y los aceites multigrado. Los aceites monogrado, como su nombre lo dice, monogrado, un grado, por ejemplo, tenemos los SAE 40, por ejemplo. Vean que solo tiene un número. SAE 40. Ahorita vemos un poquito más de esto. SAE 40. Mientras que los multigrado tienen dos números. Tal vez hemos visto los cuartos de aceite ahí en el supermercado, en la estación de servicio, y tiene dos números y una letra. Cuando vemos un aceite monogrado, pues solamente tiene un número. Y lo que significa es que son aceites, muchachos, lo que significa es que con grandes cambios en la temperatura su viscosidad cambia muchísimo. Mientras que en los multigrado, con grandes cambios en la temperatura, su viscosidad en estos aceites, debido a las propiedades y aditivos que tienen, mantienen su viscosidad. Esto es ventajoso para cuando tenemos grandes cambios estacionales de temperatura, porque si tuviéramos un automóvil que lo vamos a arrancar en invierno en Minnesota a menos 30 grados Celsius, pero luego en verano tenemos 20 grados Celsius, eso significa que si metemos un aceite monogrado en uno de estos automóviles, pues lo que va a ocurrir es que su viscosidad cambia bruscamente. Y por un lado, a bajas temperaturas tendríamos la viscosidad tan alta que la bomba de aceite no sería capaz de llevar aceite a todos los puntos a lubricar en el automóvil. Y más bien cuando tendríamos temperaturas extraordinariamente altas, su viscosidad es tan pequeña, tan baja, que básicamente no se genera la capa de fluido entre las superficies a lubricar que generaría desgaste. Entonces, lo que nos interesa mucho actualmente son los aceites sintéticos. Sintéticos que lo que hacen es mantener muy bien su viscosidad con grandes cambios en la temperatura. La norma SAE J300 me permite clasificar los aceites monogrado y multigrado. La SAE J300 rankea sus grados de viscosidades en monogrado y en multigrado a 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius. ¿Y por qué 100 grados Celsius? Porque la norma establece que la temperatura promedio de los aceites en todo el auto es 100 grados Celsius. En promedio. Entonces clasifica sus grados de viscosidad a 100 grados Celsius. Mientras que otros grados de clasificación, como la ISO, que son para aceites industriales, o sea, aceites para compresores, aceites para turbinas, aceites para bombas, aceites para todo aquello que no sea automóviles, lo clasifica a 40 grados Celsius. Establecieron esa otra temperatura para los grados de viscosidad industriales. Por tanto, por eso es que esas dos temperaturas son una y otra vez muy utilizadas cuando estamos midiendo las viscosidades para enfrentarlos a la norma. A 100 o a 40. Si yo quiero verificar que tengo un aceite industrial, pero un aceite automotriz, y quiero verificar que realmente sea un aceite automotriz, tengo que hacer la prueba de viscosidad cinemática a 100 grados Celsius para compararla con la SAE J300 y verificar que efectivamente era un aceite normalizado, era un aceite estandarizado. O sea, que no les está, lo que estábamos probando no era un aceite de cocina, ¿de acuerdo? Porque puede ser que sea un aceite de cocina, pero si yo quiero verificar que está normalizado en SAE J300, tengo que hacer la prueba a 100 grados Celsius. Y si quiero verificar que era un aceite en clasificación ISO, tengo que hacer la prueba a 40 grados Celsius. Muy bien, vamos a ir un poquito más rápido. Resulta ser de que justamente existe un parámetro cuantitativo, un número, que se llama el índice de viscosidad. El índice de viscosidad
lo que me permite cuantificar es qué tanto varía qué tanto varía un aceite, su viscosidad, frente a grandes cambios en la viscosidad. Se dice que el índice de viscosidad, si tiene un valor por encima de 100, se dice que el aceite es multigrado. Pero si el aceite tiene índice de viscosidad por debajo de 100, se dice que es monogrado. Un aceite con alto índice de viscosidad, multigrado, lo que significa es que mantiene mucho su viscosidad con grandes cambios en la viscosidad. Y si no es así, es monogrado. El índice de viscosidad, como lo pueden ver, muchachos, vean ustedes, lo que dice, vean ustedes, con un SAE 40, o sea, un monogrado, vemos que la pendiente de cómo varía la viscosidad con la temperatura es vertiginosa, ¿verdad? La pendiente es mucho más grande que la pendiente de la línea de color moradita, que es un monogrado. De nuevo, un índice de viscosidad alto y por encima de 100, lo que uno puede concluir es que mantiene mucho su viscosidad con grandes cambios en la temperatura y es multigrado. Y si no es así, es porque es monogrado. Por ejemplo, esto lo vimos desde la semana pasada. Digamos que tengo un aceite automotriz, mido con el viscosímetro Seibold el tiempo que le toma caer a la muestra, a la sustancia, completar un volumen de 60 mililitros y lo logra en 365 segundos. A 40. Y a 100, claramente habíamos visto que en los líquidos, conforme se incrementa la temperatura, baja su viscosidad, y lo hizo en 58,6 segundos. Sabíamos que había un modelaje, muchachos, existe una ecuacioncita que si está por encima de 100 o por debajo de 100 segundos Seibold universales, pues aplicamos un modelo y obtengo 79,9 centistokes a 40. Y a 100 Celsius, 9,92. Si vamos a ir a un nomograma, un grafiquito, donde lo puedo hacer de forma fácil con un grafiquito. Vean que lo que hago es, sabiendo la viscosidad 40 y sabiendo la viscosidad 100, estoy en la línea azul, muchachos, por favor, en la línea azul. Vean que los datos eran 80, casi 80 y casi 10, ¿de acuerdo? Voy a este grafiquito, estoy en la línea azul, por favor. Si tengo 2 puntos, puedo trazar una línea recta y observen que el índice de viscosidad cayó justamente en 100. O sea, que puedo decir, muchachos, que tenía un comportamiento multigrado ese aceite. Por ejemplo, si estuviéramos analizando otro aceite y es la línea en rojo, y básicamente la viscosidad 40 eran 150 centistokes y alrededor de, no sé, ¿qué? 16 por ahí, centistokes a 100, 2 puntos tras una línea recta y me cayó en 110, o sea, era multigrado también. En línea, muchachos, en internet, en línea hay conversores que me permiten hacer esto en tiempo real. Vean ustedes que entré a esa dirección electrónica. Ustedes lo tienen. O sea, yo hago así, muchachos. Hago así. Vean ustedes. Voy a irme a copiar aquí. Me voy a internet un momentito. Vamos. Y copio esa dirección. Ahí va. Están viendo, ¿verdad? Mi buscador. ¿Verdad que sí? Entré ahí. Ahí lo estoy haciendo más grandote. Pero están viendo, muchachos, mi buscador. Sí, esta aplicación en línea. Muchachos, ¿están conmigo? Sí, pero Sí, profe. Entonces, Sí, profe. muy bien. A 40 me dio, ¿cuánto era? 80, digamos. Y a 100 Celsius, en centistokes, me dio como 10. Y le doy calcular, vean qué fácil. Entonces, ¿qué concluyo? Que era multigrado. ¿Qué era multigrado? Era un aceite que tiene 2 números. Es un aceite que básicamente el 70% son bases sintéticas y un 30% son aditivos para mejorar el desempeño, ¿no? del aceite. ¿De acuerdo? Entonces, vean qué fácil. ¿Qué es el índice de viscosidad? Es un valor, ese 105, es un número
que me permite determinar qué tanto mantiene su viscosidad del aceite frente a grandes cambios en la temperatura. Si ese valor me hubiera dado mucho más pequeño que 100, concluyo que era monogrado. Volvamos a aquí en Teams, ¿verdad? Ahí está la aplicación. Esta presentación ustedes la tienen en Take Digital. Muy bien. Vamos, aquí lo que les decía más o menos, la composición de los aceites. Anda alrededor ¿de qué? De 70-30, más o menos. 70-30, más o menos. Cada vez, muchachos, los aditivos tienen más peso volumétrico, ¿de acuerdo? Esto es ligeramente más viejito, pero más o menos anda por un 70-30. Vamos a la SAE J300. La SAE J300, ven que estoy aquí hablando de clasificación, de sistemas de clasificación de la viscosidad SAE. Esto es SAE J300 y ahí lo dice, monogrado. Obsérvese que para una clasificación SAE, monogrado, significa que la prueba a 100 grados Celsius, o sea, el tiempo que le toma a la sustancia caer en segundos y luego convertido a centistokes, para una clasificación SAE tiene un mínimo y un máximo. Y eso es comprensible, muchachos, porque no es lo mismo hacer la prueba de caída, de goteo, hacerla otra vez en Cartago, que hacerla en Nueva Delhi, que hacerla en Denver, Colorado, que hacerla en San Juan de Chicoá o que hacerla a nivel del mar. ¿Verdad que sí? La aceleración de la gravedad no es la misma, entonces el peso, la aplicación de su propio peso es diferente, entonces por eso hay rangos de máximos y mínimos. Lo cierto es que para que una sustancia sea monogrado y sea SAE 40, su viscosidad a 100 grados Celsius tiene que estar entre 12,5 y 16,3 centistokes. Si no era así, era otra cosa. Era aceite de cocina o otra clasificación. Si yo hago la prueba a 100 grados Celsius y obtuve un valor de 11 centistokes, pues lo que concluyo era que era un SAE 30. Y si me da 30 centistokes, pues lo que les vendí fue gato por liebre, era otra cosa. Era aceite transformador o aceite de cocina. ¿Cuándo vamos? Ojo, muchachos, porque estamos hablando para clasificación SAE para aceites de transmisiones mecánicas, engranajes. No estamos hablando para el aceite que vamos a verter en el carro, ¿verdad? Sino en las cajas de velocidad de los carros. También los tenemos en monogrado. Ojo, monogrado para carros, para motores de carros. Y monogrado para cajas de transmisión de los automóviles. También tenemos clasificación multigrado para los aceites que van en los motores de combustión. Multigrado. O sea, si era un 20L50, que es muy popular, no es el único, pero es muy popular, tiene que ser un valor que está entre 16,3 y 19,7, por ejemplo. Y si fuera multigrado para cajas de velocidades, pues tenemos estas clasificaciones. Muchachos, para responder a algunas de las preguntas que les hago en los requerimientos de práctica de esta semana, pues van a visitar esta presentación para que se empoderen sobre la clasificación ISO. Yo voy a irme, muchachos, directamente a hablarles sobre los datos de esta semana. Vamos a ver, ¿qué es lo que pretenderíamos hacerlo? Vamos a ir aquí donde dice laboratorio, datos experimentales. Vamos. ¿De qué consiste el laboratorio de hoy? Se me desarmó aquí esto. Así. Vamos. Ya una parte ya la hicimos. En conclusión, vamos a ir aterrizando, ¿de acuerdo? Vamos. Objetivos. Calcular la densidad de una muestra de aceite a temperatura ambiente. Ya lo hicimos. ¿De acuerdo? Lo hicimos de dos formas. Determinar experimentalmente la viscosidad cinemática de muestras seleccionadas de aceite mediante el viscosímetro Sable a 40 y a 100. ¿Por qué a 40 y 100? Porque, recuerden, porque la norma me lo pide, primero, porque la norma me lo pide a 40 y 100. Segundo, tiene que hacerse a 100 para poder referenciar a la norma SAE J300 de SAE. Oigan la redundancia.
Y porque para determinar el índice de viscosidad necesito hacer la prueba a 40 y a 100. 3. Determina el índice de viscosidad, IV, para las muestras seleccionadas de aceite y clasificar las muestras según la norma SAE. Necesito que me digan si lo que les di fue aceite de cocina, aceite de transformador o aceite SAE. Yo creo que sí fueron SAE. Determinar si las muestras de aceite son aceites monogrado o multigrado. ¿Cómo hacemos eso? Calculando el índice de viscosidad. Si me da por debajo de 100, era mono. Si era por encima de 100, era multigrado. Comparar los valores experimentales versus los encontrados en la literatura. Tienen que responderme a estas preguntas. Requerimientos de la práctica. En la formulación de su marco conceptual y como respaldo de su análisis de resultados, no deje de consultar a los autores Engel, Moll, Munson o la información que yo les doy como SAE y API. API significa American Petroleum Institute, la asociación de, el Instituto Norteamericano del Petróleo. Las preguntas que hay que responder son: calcule la densidad para las muestras de aceite asignadas. Ya lo hicieron. 2. Calcule la viscosidad cinemática de la muestra de aceite a las diferentes temperaturas, a 40 y a 100. Determine el índice de viscosidad de cada aceite, porque van a ser dos muestras, la muestra A y la muestra B. Determine si los aceites son monogrados o multigrados. 5. ¿Qué es la norma SAE y cuál es su importancia en la industria automotriz? Clasifique el aceite según las normas SAE, según SAE J300. Para responder esto, muchachos, están estas presentaciones, está la guía de laboratorio y está la literatura. 6. ¿Qué es el índice de viscosidad y cuál es su importancia en el desempeño de los aceites? 7. Investigue sobre las normas ISO y ACMA. ACMA, no ACME, como el correcaminos, ACMA. Y catalogue las muestras experimentales bajo estas clasificaciones. ¿En qué se diferencia la norma ISO y la ACMA de la SAE? Si es posible, determine el grado de la viscosidad SAE de la muestra A y B. O sea, necesito que me digan si era un SAE 40 o un SAE 20/50. Son dos muestras, A y B. Vamos. Esto es lo que hay que completar. Datos experimentales de la determinación de la densidad y peso específico de una muestra de aceite a temperatura ambiente. ¿Verdad que ustedes hace un momentito vimos la lectura del densímetro? Estamos suponiendo que estábamos a 20 grados Celsius y el volumen de la muestra, recuerden, fue 250 y la masa la hicimos por diferencia, una resta. Ya eso lo hicimos, ¿de acuerdo? Esto lo hicimos ya, ¿verdad? Eso ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos, ¿verdad? Ya lo hicimos, ya vimos donde metí el densímetro en la probeta y marcó, recuerden, ahí dice 0.87, ¿verdad? 0.87. Estoy viendo aquí, muchachos. Aquí. En este punto, 0.87. 0,87. Es un aceite. Muy bien, vean lo que ocurrió. Esto fue lo que hice yo, eso lo hice, muchachos, la semana pasada. Te lo juro que sí. Y tenemos la muestra A, que no sé qué es A, ¿de acuerdo? Tengo dos muestras, A y B. Ven que están uno en rojo, con letra roja y otra letra negra. Y lo que hice fue medir sus viscosidades, el tiempo de caída, a 40 grados Celsius. ¿Ok? ¿Qué es A? Es un aceite. ¿Qué tipo de aceite? Es lo que yo necesito que ustedes me digan. Si era un aceite monogrado o multigrado. Si era SAE 40 o 20W40 o 20W50. ¿Cómo pueden saber eso? Muchachos, porque recuerden que para poder clasificar un aceite, recuerden, en SAE se clasifica a 100 grados Celsius. O sea, que necesitan calcular la viscosidad de la muestra a 100 grados Celsius para poder entrar a la norma SAE J300 y decirme si era uno u otro. Vean qué interesante, porque ¿qué hice yo aquí, muchachos? Vean, ¿qué hice? Con la muestra A, lo que hice fue hacer caer la muestra de aceite que goteara 3 veces, ¿de acuerdo? La primera, 394,04. La segunda, 416,56. Y la tercera vez,
435,08 segundos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Me sacan un promedio, muchachos. Me sacan un promedio y ese promedio se llama segundo Seaborg universal promedio. Y con eso lo convierten, según lo que ya sabemos, que vimos desde la semana pasada, a centistokes. Lo mismo para la muestra B. Vean ustedes la caída, muchachos. Esto fue lo que provoqué. Vamos a ver si la caída... Aquí, muchachos, lo puse en timelapse. Entonces, vean que duró como 15 minutos, pero aquí lo puse en timelapse. Vamos a ver si me lo reproduce. Ahí va. Y no va. Todo bien, muchachos, ¿dónde está cayendo? Debe completar 60 mililitros. Aquí no se ve muy bien, muchachos. Voy a irme mejor al otro lado. Mejor voy a ir aquí. Se ve esa, no se ve bien. Ok. Primero, muy importante, muchachos, los 60 mililitros se cumplen, muchachos, justamente donde está la muesca. O sea, los 60 mililitros no es hasta arriba, no es que el aceite llegue hasta arriba, sino donde se ve una línea. ¿La ven, muchachos? Una línea. Es como una ligera perforación o muesca externa en la probetita. Ahí hay 60 mililitros, aquí donde estoy moviendo el mouse. Tal vez ahí no se ve muy bien. Voy a ver otra imagen. Otra aquí, a ver. Pero ven, ahí donde está esa rayita. Donde está esa rayita, ahí son 60 mililitros. 60 mililitros. Y vamos a ver la cadera. Vamos a ver. Ahí. Como les digo, lo puse en timelapse. Entonces, 15 minutos lo reduje a 23 segundos. Otra vez, no es cuando llega arriba el aceite, es cuando llega por aquí, muchachos. Aquí donde hay una rayita, hay una muesca, una ligera ranura, una raspadura que tiene externamente la probetita. Muy bien, entonces, sigamos aquí presentando. Entonces, hice la prueba a 40 y la hice a 100. Claramente los tiempos que duró tanto la muestra A y B a 100 fueron menores. Entonces, para A hice 3 veces. Entonces, por favor, sacan un promedio para A, un promedio para B de esos tiempos y luego lo convierten a centistokes. Y a continuación, muchachos, pues lo que viene ahora es lo siguiente. Van a presentar un informe en computadora y, o sea, un documento que van a digitar, lo van a convertir a PDF, en formato PDF, y básicamente es un informe sencillito, es resumido. Nada más, una portada. La portada no es cualquier portada. En Tech Digital y en el Team hay un formato de portada que yo les estoy sugiriendo. ¿De acuerdo? En el Team y en la sección de documentos del Tech Digital hay un formato de portada. Por favor, utilícenlo. Datos experimentales. Una tabulación. Una tabla o tablas con los datos experimentales. Una tabla o tablas con los resultados experimentales, responder a las preguntas de los requerimientos de la práctica y conclusiones. Subir este documento en Tech Digital en la sección de entregas que se identifica como tarea 1 para de hoy en 8 y como máximo hasta las 11:30. Muchachos, esto ha sido el laboratorio de hoy, así que voy a proceder a hacer el cierre de la reunión en 3, 2, 1.